Vamos a hablar vamos a empezar con grupos económicos. Vamos a hablar un poquito de qué son los grupos económicos. Vamos a ir despacio entrando en el tema. Bueno, acá en esta primera pantalla dice, del mismo modo que las personas físicas forman agrupaciones fundamentadas principalmente en el carácter sociológico del ser humano, también lo hacen las personas jurídicas calificadas como empresas. O sea, las personas, bueno, se pueden agrupar por determinados motivos, pero también las empresas. En las empresas, también las personas jurídicas se pueden agrupar. Y, digamos, generalmente digamos, la función que tienen estas empresas o el motivo que los lleva a agruparse, generalmente para alcanzar algún objetivo de tipo económico, generalmente. O sea, lo que buscan es la unión. O sea, los seres humanos por ahí se pueden unir por muchos motivos. También pueden estar los económicos, pero pueden unirse para cumplir algún fin de servicio social, de ayuda, de esparcimiento, de lo que sea. Pero generalmente las empresas, bueno, lo hacen con una finalidad básicamente económica, ¿no? Obtener algún tipo de ventaja, algún tipo de logro económico a través de esa unión de empresas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso hace que se formen determinados grupos económicos. Vamos a ver un poquito cómo son estas concentraciones. Dicen, las concentraciones de empresas se presentan problemas de distinta naturaleza. Se presentan problemas de tipo económico, o sea que cuando se unen las empresas, bueno, atraviesan distintos problemas o dificultades o desafíos de tipo económico. También los hay de tipo financiero, de tipo jurídico, o sea, porque digamos, tienen que intervienen todos estos aspectos, es decir, aspectos económicos, aspectos financieros, aspectos jurídicos, físicos, administrativos y contables. Eh, Esto entre todas las disciplinas o los temas, digamos, que involucran estas concentraciones de empresas, ¿no es cierto? O sea, el tema económico, obviamente, bueno, si se unen para obtener algún fin económico, para obtener un lucro, una utilidad, bueno, hay una finalidad económica, financiera lo mismo, pues también tienen que obtener recursos de manera de poder financiarse, etcétera. Jurídico, porque obviamente tienen también que solucionar todos los problemas jurídicos, ya sea en lo civil, en lo laboral, en todo, interviene también la parte jurídica. Física, porque bueno, también están los temas, digamos, de desarrollo de la empresa, de la actividad que tienen que desarrollar. Administrativa, por supuesto, porque bueno, tienen que administrar todos estos recursos que tienen. Y contable, digamos, es la parte, digamos, que tiene que trabajar en determinados temas, elaborar información para la toma de decisiones. Bueno, nosotros nos vamos a enfocar en esta última parte, que es en la parte contable, o sea, vamos a analizar los aspectos más contables. En los otros podemos hacer alguna aclaración de algún punto, pero básicamente nos vamos a concentrar en la importancia de la contabilidad o el rol que cumple la contabilidad en estas concentraciones de empresas. Entonces, vamos a decir que una concentración se puede definir como una unión de empresas que son legalmente independientes. O sea, se unen las empresas, pero que legalmente van a ser independientes. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que las empresas siguen manteniendo su individualidad. Unirse no significa que normalmente que se fundan y sean una sola empresa. O sea, pueden actuar como grupo económico, pero tener independencia jurídica cada una. O sea, si yo, qué sé yo, la sociedad Pepito SR es sociedad anónima y la otra sociedad, no sé, Albertito sociedad anónima, se unen y forman un grupo económico, cada una tiene su individualidad, su independencia jurídica. O sea, jurídicamente son dos personas distintas, dos personas jurídicas distintas, pero digamos, están unidas y conforman un grupo económico. Por eso dice, son legalmente independientes, o sea, son dos entidades distintas, son dos personas jurídicas independientes, cada una
tiene su individualidad. Después, para la explotación económica, actúan en conjunto con una gerencia común, por lo menos con una conducción común, con alguien que conduce esas empresas y que tiene, digamos, una óptica común. Se toman decisiones en conjunto, se toman decisiones para trabajar como grupo económico. Es un poco la idea, o sea, trabajar como grupo económico. Ustedes cualquier duda que vayan teniendo me van diciendo. Recién arrancamos, digamos, no puede haber muchas preguntas a lo mejor porque recién estamos entrando en el tema, pero cualquier cosita que cualquier duda que le vaya surgiendo en el camino, me lo van diciendo, entonces bueno, lo vamos aclarando. Bueno, ¿cuáles son algunas de las motivaciones que llevan a la formación de grupos económicos? Bueno, por ejemplo, esto es una enumeración, digamos, no es taxativa, es simplemente enunciativa, ¿no? O sea, puede haber alguna otra razón, pero digamos acá están, digamos, el grueso de las motivaciones, ¿no es cierto? Las más importantes, por lo menos las más comunes. Una, por ejemplo, puede ser disminuir la competencia o poder enfrentarla en mejores condiciones. Es decir, normalmente uno en el mercado se encuentra con que puede tener competencia de otras empresas. Entonces a veces, y generalmente a veces esas empresas pueden tener más poderío, más acceso a la distribución, o tener más acceso a proveedores, etcétera. Bueno, entonces a veces otras empresas que quieren competir por ahí se agrupan para hacerse más fuertes, para poder abroquelarse mejor y poder enfrentar ese tipo de situaciones de una manera un poquito más compacta. Bueno, entonces de esa manera pueden hacer frente a lo mejor a la competencia. Bueno, ese puede ser un motivo por el cual se forme algún grupo económico. Puede ser uno de los motivos. Otro, por ejemplo, que puede darse también, asegurar la provisión acá de materias primas, materiales y productos a precios convenientes y con proveedores pertenecientes al grupo económico. Esto es muy común, que generalmente a veces cuando se forman grupos económicos, a veces pueden tener sus proveedores a veces casi exclusivos, porque buscan a veces, incluso a veces llegan a formar proveedores, por ejemplo las empresas que a veces necesitan operar de una determinada manera, por ahí buscan formar sus propios proveedores. Entonces, a lo mejor decir, bueno, desarrollar algún proveedor para que los provea de determinados materiales y que sean prácticamente exclusivos, o sea, que les provean, digamos, lo que ellos necesitan casi con exclusividad. Entonces, muchas veces desarrollan esos proveedores para poder operar así en conjunto. Entonces, de esa manera se pueden asegurar tener los materiales o tener alguna pieza de la producción digamos, con los tiempos que ellos necesitan y con la calidad que requieren. Entonces, bueno, y a su vez también poder tener un contacto estrecho con ese proveedor, porque en definitiva es como que fuera un pedacito de la empresa que está trabajando afuera, pero que en realidad está trabajando para ese grupo económico. Entonces, por ahí asegurarse ese tipo de provisión de materia prima, de materiales, de productos, de procesos, porque a veces también esos, como les digo, a lo mejor les desarrollan algún tipo de producto, entonces, bueno, esos productos tienen determinados controles, etcétera, y además quieren asegurarse de tener la continuidad en la provisión para poder mantener siempre vivo el proceso productivo, o sea que no se les frene la producción. Entonces, bueno, eso también es importante a veces, uno de los motivos que también es importante puede ser asegurarse la provisión de los materiales, productos, etcétera. Bueno, también, por ejemplo, lograr un mejor aprovechamiento de beneficios y promociones fiscales. Bueno, eso también es importante porque a veces acá ha habido casos donde, por ejemplo,
incluso hay todavía, quedan algunas empresas que han sido localizadas en distintos lugares del país por, por determinados beneficios fiscales que habían en algunas provincias. Entonces había que cumplir con radicar a lo mejor alguna empresa, alguna sucursal, alguna división dentro de una provincia para poder obtener algún beneficio impositivo, por ejemplo. Entonces, bueno, una empresa se comprometía a poner una planta en un determinado lugar, en una determinada provincia o localidad y decir, bueno, tomar personal de ese lugar, bueno, y a cambio de eso, hacer la inversión correspondiente en inmuebles, en instalaciones, etcétera, y bueno, y si cumplía con todo eso, por ahí en algunos casos el Estado les otorgaba algunos beneficios impositivos y eso, bueno, si a veces se evaluaba y podía ser conveniente, muchas empresas hicieron uso de esa opción y por ahí se formaron así empresas o por ahí se fusionaron con alguna empresa de ese lugar para hacer más inversión, etcétera, de acuerdo, depende de cómo haya sido armada la ley, ¿no es cierto? Pero ha habido algunas leyes así que han permitido este tipo de cosas, incluso tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Y bueno, y por ahí las empresas para aprovechar esos beneficios, por ahí han accedido a formar algún tipo de agrupación económica. Bueno, también lograr reducir los riesgos de las inversiones en los negocios, tanto nuevos como existentes. O sea, el hecho a veces de unirse, de fusionarse con otras empresas o armarse en grupos económicos, también a veces puede permitir reducir riesgos en las inversiones, etcétera, porque bueno, a lo mejor la empresa ya está formada, ya tiene su ubicación, todo, y bueno, y simplemente hay que juntarse, unirse, armar el grupo económico para poder operar. Entonces, bueno, y aprovechar a lo mejor los contactos que tienen, la ubicación, etcétera. O sea, por múltiples razones, por ahí puede ser conveniente también ahí la fusión, la formación de un grupo económico. ¿Eh? A veces continuar con la razón social de una empresa en marcha, o sea, también por ahí a veces existe una empresa y a lo mejor nosotros podemos decir, bueno, vamos y ponemos una empresa nueva, pero a lo mejor conviene por ahí a veces armar un grupo económico con otra empresa y porque nos interesa que esa empresa siga, esa empresa a lo mejor es conveniente que mantenga su nombre, su trayectoria, etcétera, y entonces conviene a veces unirse con esa empresa y no armar tu propio negocio o entrar a distribuir, qué sé yo, a lo mejor tengo un producto y lo quiero distribuir, no sé, en las provincias de Mendoza, San Juan, qué sé yo, bueno, entonces quiero vender en esos lugares y a lo mejor me conviene por ahí, bueno, formar un grupo económico con una empresa que está ahí porque ya tiene un prestigio, etcétera, y de alguna manera yo puedo introducir el producto más fácil, que lo haga esa empresa, bueno, entonces esa empresa puede unirse al grupo y trabajar para este grupo y resultar más conveniente por estos motivos, ¿no es cierto? Porque a lo mejor nos conviene que esa empresa siga viva y no combatirla o poner o tratar de ganar de ganarle el lugar, sino a lo mejor incorporarla como grupo económico. Bueno, eso también puede ser importante. Todos estos son motivos que a lo mejor pueden llevar a que se formen estos grupos, ¿no? Separar un negocio en unidades más pequeñas a fin de poder administrarlas mejor, esto también, ¿no? O sea que por ahí, bueno, se puede a veces, todo depende de la conveniencia y del enfoque y del análisis que se haga del negocio y de lo que resulte más conveniente en el momento de hacer el análisis. Bueno, y también la otra, operar en varios países, ya que puede resultar más conveniente crear un ente jurídico local que establecer una sucursal. Claro, a veces hay empresas extranjeras, esto se da mucho con todas las multinacionales, ¿no es cierto? Las empresas multinacionales por ahí a veces tienen que entrar en un país a hacer algún tipo van a hacer una inversión en un país y entonces por ahí les conviene a veces entrar
adquirir una empresa, ¿no es cierto? Adquirir acciones de una empresa y entonces de alguna manera incorporar esa empresa al grupo económico. Y de esa manera lograr que esta empresa, digamos, participe del grupo y bueno, de esta manera entró al país sin tener que conformar una empresa nueva, con todo lo que eso implica, sino que a lo mejor ya la empresa existe, ya tiene una clientela, tiene un canal de distribución, etcétera, y entonces lo único que hay que hacer es digamos, poner esa empresa, incorporarla al grupo económico. Entonces, bueno, ya el ente jurídico está, la empresa está viva, o sea, es como que, bueno, simplemente asociás una entidad para poder, para que trabaje, digamos, para poder entrar al país, nada más. Y con eso es suficiente. Eso es a veces importante hacerlo de esa manera. Y generalmente las multinacionales suelen operar de esa forma, ¿no? Suelen operar así. Eh, bueno, ¿cuáles pueden ser las modalidades de concentraciones empresarias? Bueno, en algunos casos pueden ser concentraciones patrimoniales. Por ejemplo, a veces se agrupan los patrimonios, o sea, se pueden llegar a agrupar los patrimonios, se concentran los patrimonios y se unen las empresas patrimonialmente. O sea, pueden juntar los patrimonios, puede ser una fusión, etcétera, y se concentra el patrimonio. Y en otros casos también puede ser una concentración contractual, o sea, a través de convenios de carácter comercial, financiero, técnico, administrativo, con independencia de la estructura económica de cada entidad y de la propiedad de su patrimonio. O sea, porque, por ejemplo, a veces puede ser que hagamos un acuerdo y digamos, bueno, mira, nosotros vamos a hacer un acuerdo para cada empresa independiente, no hay ninguna relación así, concentración patrimonial, pero sí puede haber un acuerdo a lo mejor para hacer una distribución común de los productos. Entonces, yo tengo mi producto y la otra empresa tiene su producto y hacemos un acuerdo para poder hacer una distribución en común y de esa forma ir con un bloque más importante de productos a ofrecer digamos, y aprovechar las ventajas de cada uno, ¿cierto? O que pueda tener una u otra de llegada a la clientela, etcétera, y a lo mejor eso implica que pueda haber un aumento, un incremento de venta, etcétera. Entonces, bueno, se puede llegar a algo así, o hacer algún tipo de acuerdo, a lo mejor por asistencia técnica, por un montón de motivos, pero digamos acuerdos que son que se hacen por contrato, pero que digamos acá no hay una relación, no se unen patrimonios ni nada, sino que simplemente son acuerdos que hacen las empresas para poder acceder a algún tipo de actividad y obtener alguna ventaja económica, ¿no es cierto?, financiera, comercial, etcétera. Bueno, las concentraciones patrimoniales, ¿cuáles son concretamente? O sea, acá hablamos se relacionan patrimonios. ¿De qué manera se relacionan estos patrimonios? Esta primera parte que estamos dando acá de concentraciones patrimoniales. Bueno, una puede ser la adquisición de activos particulares o de empresas en marcha. Por ejemplo, por compra, permuta, por fusión de entidades. O sea, puede ser que yo, pues sí, bueno, vos a lo mejor comprás una empresa, se compra una entidad, una empresa, se puede permutar, hacer algún tipo de cambio. O también se pueden fusionar, por ejemplo, que dos entidades desaparezcan. Una forma de fusión puede ser que dos entidades distintas se funden en una sola y desaparecen esas entidades y aparecen una entidad nueva. ¿Qué sé yo? La entidad A, la entidad B, o sea, la sociedad B, desaparecen, se disuelven y se funden en una nueva sociedad que ahora es la sociedad C.
¿no es cierto? Entonces desaparecen esas dos y aparece una nueva, que es la fusión de esas dos empresas. ¿Mm? Eh, puede ser también una fusión por absorción, es decir, que una entidad que de esas dos, a lo mejor una se mantiene y la otra desaparece y se une a la otra. O sea, una de las dos sigue viva y la otra se une y se funde con la otra. Entonces eso se llama fusión por absorción. ¿Por qué? Porque una, digamos, incorpora a la otra, a su patrimonio. Digamos. Entonces queda una viva, como se mantiene con su forma jurídica, todo, y une a la otra sociedad. Bueno, eso se llama fusión por absorción. Una cosa es cuando las dos desaparecen y conforman otra, o sea, dos o más entidades, ¿no? Dos, tres, cuatro, qué sé yo, desaparecen y conforman una nueva. Y otra puede ser que una absorba a otra o a otras. Entonces las va absorbiendo y esa queda viva. Eso se llama fusión por absorción. También puede haber alguna escisión, o sea que se saca un pedazo de una sociedad, o sea, una sociedad saca una parte y esa parte es la que se incorpora a otra y la otra queda. O sea, es como que hay un desmembramiento de una sociedad, entonces un pedazo sigue la sociedad, pero a lo mejor una parte de esa sociedad se saca, se cinde y esa parte va a parar a fundirse con otra o a que sea absorbida por otra. Eso también puede pasar. Lo mismo que la adquisición de participaciones en el capital de otra empresa. O sea, esto es simplemente cuando cuando por ejemplo una empresa invierte en otra. Es decir, una empresa compra acciones de otra empresa. O sea, el capital de acá hay algo muy importante que tenemos que aclarar, que para que una sociedad participe en otra, o sea, adquiriendo participaciones en el capital de otra sociedad, la empresa de la cual vamos a adquirir parte del capital tiene que ser una sociedad anónima, tiene que ser una sociedad por acciones, porque no podemos comprar, no puede ser una SRL, la SRL son sociedades de personas, entonces tiene que ser una sociedad anónima, una sociedad que tenga acciones, o sea que el capital esté dividido en acciones, o sea, el capital de una empresa se puede dividir en acciones, por ejemplo, en el caso de la sociedad anónima, y en el caso de la SRL son cuotas sociales, pero las SRL son sociedades de personas, las que la conforman son personas, o sea, no puede invertir, una sociedad no puede ser socio de una SRL. Ahora, una SRL o una sociedad anónima sí pueden ser socias de otra sociedad anónima. ¿De qué manera? Bueno, adquiriendo acciones de esa sociedad. Adquiriendo acciones. Entonces, si adquieren acciones, una sociedad adquiere acciones de otra sociedad, participa en esa sociedad. Es un socio más de esa sociedad. Es un accionista, digamos, en este caso, de esa sociedad. Entonces, en este caso, si se adquiere participación en el capital de otra empresa, o sea, se adquieren acciones de otra empresa, es una forma de participar en la inversión, o sea, ser dueño de una parte de esa empresa. También puede ser la creación de nuevas sociedades con fines exclusivos de unión, o sea que en este caso eran sociedades que se fundían en una nueva o que una absorbía a la otra, y puede ser también que se creen sociedades nuevas y esas sociedades nuevas van a permanecer unidas patrimonialmente para operar en conjunto. Eso también puede pasar. O sea, acá ya estaban vivas y acá, bueno, se pueden crear con ese objetivo. Bueno. Estas son, digamos, las concentraciones de patrimonios. Bien. Vamos a ver cómo se ejerce un dominio de una sociedad en otra. O sea, nosotros vamos a hablar acá de lo que puede pasar cuando una sociedad puede tener dominio en otra sociedad. O sea, cómo una sociedad puede tener algún tipo de dominio en otra. Hay una forma de dominio que es un dominio directo, o sea, cuando una sociedad controlante tiene
todo o parte del capital de otra u otras que son subsidiarias. O sea, una sociedad puede tener, como les dije antes, acciones de otra sociedad. ¿Cuántas? Bueno, puede tener una cantidad que le permita tener un control. Ya vamos a ver, todavía no entro al detalle de qué es el control porque todavía no entramos a dividir bien cuál es el concepto de control. Pero vamos hablando de dominio de una sociedad en otra. O sea, ¿cómo puede dominar una sociedad a otra? Después vamos a ver concretamente qué tiene que tener para poder controlar, para poder dominarla. Pero dominar un dominio directo sería que una sociedad tenga participación en el capital o parte del capital de otra sociedad, que sea una subsidiaria. Una subsidiaria, ¿por qué? Porque, digamos, depende de esa sociedad. O sea, es una sociedad que está controlada, por lo menos por esta sociedad que es controlante. Puede ser de una o puede ser de varias, o sea, puede haber una ramificación. Acá puse 2, pero pueden ser 2, 3, 5, 10, las que sean. O sea, esa es una forma de dominio directo, es decir, esta tiene participación directamente en estas sociedades, o sea, directamente, o sea, esta sociedad controlante tiene participación en la subsidiaria, en forma directa, o sea, es esta sociedad la que tiene acciones de la subsidiaria. Puede ser de una, como en este caso, o puede ser de varias, pero lo hace directamente esta sociedad, o sea, la que está participando en la otra sociedad es directamente la que adquiere las acciones, o sea, esa sociedad participa directamente en otra. Por eso se llama dominio directo, participa directamente en esas empresas. También puede ser que el dominio sea indirecto. O sea, ¿por qué? ¿Por qué es indirecto? Porque, por ejemplo, en este caso, esta sociedad que es controlante tiene una participación en la subsidiaria. Pero esa subsidiaria tiene participación en otra empresa que es subsidiaria de la 1. O sea, la subsidiaria 2 es subsidiaria de la 1. Y la 1 es subsidiaria de la controlante. Entonces, ¿qué ocurre acá? Esta empresa tiene acciones de la subsidiaria 1 y la subsidiaria 1 tiene acciones de la subsidiaria 2. Entonces, indirectamente está vinculada a la tercera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta participa en la 1 y como la 1 participa en la 2, indirectamente esta está participando en la 2 también. Porque al ser esta dueña de una parte de esta empresa, o sea, al ser accionista de esta empresa y esta empresa estar participando en la 2, también, digamos, esta indirectamente está vinculada a la 2. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende cómo es? ¿Sí? Bueno. Y bueno, acá en este caso hablamos de más de una empresa, o sea, no, acá es una sola subsidiaria y bueno, y hay una cadena así de inversión. En este caso puede haber más de una sociedad. Acá puse 2 en este caso, pero pueden ser 3, 5, las que sean. Bueno, entonces es una forma de tener así participación en forma bien indirecta en este caso. También puede haber participaciones que sean recíprocas, o sea que una sociedad tenga control sobre una subsidiaria y la subsidiaria tenga participación en la subsidiaria y la subsidiaria tenga participación en la controlante. O sea, que esta sociedad tenga acciones de la subsidiaria y la subsidiaria tenga acciones de la controlante. Puede suceder eso, que haya alguna participación recíproca, o sea, que una participe en una y a su vez las dos participen en cada una de las sociedades. Eso puede pasar también, no es muy común, pero puede pasar. Lo que sí hay algunas restricciones legales. Por ejemplo, ¿qué dice la ley de sociedades comerciales acerca de las participaciones recíprocas? Dice que
es nula la constitución de las sociedades o el aumento de su capital mediante participaciones recíprocas, aún por persona interpuesta. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, eh, yo constituyo una sociedad, digo, yo pongo capital en esta sociedad para constituirla, y esa sociedad después participa en la mía, o sea, es como que me está devolviendo, o sea, en definitiva, con una sola plata estoy haciendo las dos cosas, o sea, voy para un lado y vengo para el otro. En realidad, por eso no se puede constituir dos sociedades así de esa manera. O no se puede tampoco aumentar el capital mediante participaciones recíprocas, porque en definitiva, si yo hago así, no estoy aumentando nada. O sea, yo digo que aumento el capital acá, pero después la otra dice que aumenta también, me hace una participación a mí, y en definitiva, yo mandé dinero para allá y el dinero volvió para acá. O sea que, digamos, con el mismo dinero hicimos las dos cosas. O sea, se hace la participación recíproca. Entonces, por ese lado no. Por eso es nulo eso. O sea, por eso no se puede constituir así mediante participaciones recíprocas o aumentar el capital mediante participaciones recíprocas. Entonces dice, la ley de sociedad dice, si se hizo esto y está mal, lo que hay que hacer dentro del término de 3 meses se tiene que proceder a reducir el capital que está indebidamente integrado, y si no la sociedad va a quedar disuelta de pleno derecho. O sea que eso hay que solucionarlo, porque si no, digamos, disuelta la sociedad. Tampoco una sociedad controlada puede participar en la controlante ni en sociedad controlada por esta por un monto superior, según el balance, al de sus reservas, incluida la legal. O sea, al de sus reservas libres. ¿Cuáles son? Los resultados no asignados o cualquier otra reserva libre que no sea la reserva legal. O sea, no puede participar en un monto superior a eso. Es decir, vos podés participar en otra empresa, pero ¿con qué? Con tus utilidades, no con el capital o con tus reservas, porque el capital y las reservas no, porque eso, digamos, está metido está formando parte de lo que es la participación que tiene la otra empresa. Entonces, sí lo podés hacer con las utilidades que vaya obteniendo la empresa, pero no lo puede hacer, no puede participar en la controlante ni en una controlada por esta por un monto superior al de sus reservas libres, a las reservas libres, o sea, que serían los resultados no asignados, o alguna otra reserva que no sea la legal, alguna facultativa, alguna que no sea la reserva legal. Bueno, y las partes de interés, cuotas o acciones que excedan los límites fijados deberán ser enajenadas, o sea, vendidas dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de aprobación del balance del que resulte la infracción. Y el incumplimiento será sancionado de acuerdo a uno de los artículos, que es el 31. O sea, bueno, eso, digamos, son restricciones por este tema. No es algo que vayamos a ahondar sobre esto, pero simplemente para que sepamos que cuando hay una participación recíproca hay ciertos cuidados legales que hay que tener, porque no es así tan simple de hacer participaciones. Bueno, vamos a ver un poquito cómo es el capital de las sociedades. Entonces decimos que el capital de la sociedad se divide, o sea, en este caso de las sociedades anónimas estamos hablando, ¿no? De las sociedades anónimas, o sea, en las que se puede participar. O sea, porque yo les dije, las SRL, que se dividen en cuotas sociales, son lo mismo que las acciones, pero se llaman cuotas sociales. Y aparte hay un límite en la cantidad de socios y tienen que ser personas físicas los socios. En cambio, en las sociedades por acciones, como la sociedad anónima, son sociedades que, digamos, no hay un límite de accionistas. O sea, el límite puede estar dado por la cantidad de acciones que hay en circulación, pero no hay un límite para que haya una determinada cantidad de accionistas. Entonces, y ese capital se divide en acciones. Es decir, las acciones que es el mínimo, la mínima porción en la que se divide el capital. Por ejemplo, yo puedo tener un capital de 1.000.000 de pesos dividido 1.000 acciones. Entonces, si el capital es de 1.000.000 de pesos y hay 1.000 acciones,
cada acción tiene un valor nominal de 1.000 pesos. O sea, tiene un valor, las acciones tienen un valor nominal, un valor que está expresado en moneda, en este caso nuestra Argentina, ¿no es cierto? En moneda argentina el valor nominal. O sea, como el billete, tiene un valor nominal. Esto no es la cotización de la acción, es el valor nominal, es el valor en que se divide el capital. Como le dije antes, si yo tengo un capital de 1.000.000 de pesos y digo, lo divido en, por ejemplo, no sé, 10.000 acciones de 100 pesos cada una. Bueno, 10.000 por 100 me da 1.000.000 de pesos. Entonces, el capital es 1.000.000 de pesos, está dividido en 10.000 acciones y cada acción vale 100 pesos. Entonces, las acciones siempre tienen que tener el mismo valor. O sea, las acciones tienen que tener todas el mismo valor, expresado en moneda argentina. O sea, tienen siempre igual valor. Bueno, entonces son simples partes en las que ha sido dividido el capital de la sociedad, lo que yo les decía recién. Es cada una de la mínima parte en la que está dividido el capital. O sea, yo puedo tener una acción, 10 acciones, 100 acciones, la que sea. Pero, digamos, el capital está dividido en acciones. La porción mínima en la que está dividido el capital. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué función cumplen estas acciones? Además de ser, digamos, el representar la inversión que yo tengo en la empresa o que cada uno tiene en la empresa. Te otorgan, en primer lugar, derechos a participar en la distribución de utilidades en forma proporcional. Esos son derechos patrimoniales. O sea, yo tengo la acción y la acción me da derecho a que si la empresa distribuye utilidades, yo proporcionalmente voy a cobrar en función de lo que tengo. O sea, si por ejemplo hay 1.000 acciones en circulación y yo tengo 100 acciones de esas 1.000, tengo el 10% de las acciones. Bueno, si hay una distribución de utilidades, yo voy a recibir el 10% de esas utilidades que se distribuyen. ¿Por qué? Bueno, porque tengo el 10% de las acciones. Entonces, bueno, de esa manera se distribuye, ¿cierto? La participación en las utilidades. Y eso me lo otorga la acción. O sea, la acción me da derecho a percibir esa distribución de utilidades. Entonces esos derechos se conocen como derechos patrimoniales. ¿Por qué? Porque son derechos que lo que me permiten a mí es obtener un beneficio económico, ¿no es cierto? Eso. Acuérdense que el accionista es digamos, es quien participa en la financiación propia de la empresa. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablamos de patrimonio neto dijimos el patrimonio neto se divide en los aportes y los resultados, pero todo eso es de los propietarios, ¿no? O sea, el patrimonio neto es la parte de los propietarios y eso representa la inversión propia, o sea, la financiación propia. ¿Financiación de qué? Del activo. El activo total, o recursos totales, o inversión total, estaba financiado por la parte de los propietarios, que es el patrimonio neto, y por los terceros, que es el pasivo. Bueno, entonces, esa participación que tenemos, por eso es patrimonial, ¿no es cierto? Porque nosotros participamos como accionistas en el patrimonio de la empresa. Entonces, esa participación nos da derecho a obtener, a participar en las utilidades de esa empresa. Porque en definitiva, esas utilidades son la retribución, o sea, la distribución de utilidades es la retribución que recibe ¿quién? El accionista. El tercero que presta, por ejemplo, el banco, cualquier entidad que le preste dinero o que de alguna manera le otorgue algún préstamo a la empresa, sea de la manera que sea, tiene, digamos, una retribución que puede ser ¿qué cosa? Puede ser el interés. O sea, por ejemplo, si un banco te presta plata, te cobra, te pide que se la devuelvas y te cobra también un interés. Cobra un interés, que es la retribución por haberte prestado un capital. Ahora, el socio que pone plata en una empresa, ¿cómo recibe esa retribución? Bueno, a través de las utilidades. Ahora, la diferencia es que el banco que te presta y fija una tasa de interés y vos le pagás un interés, que es seguro, que digamos, seguro en el sentido que, digamos, tiene una tasa ya prefijada y punto. Y bueno, cobra eso y se terminó. En cambio, el accionista no tiene una tasa prefijada. El accionista
pone dinero en una empresa y para percibir utilidades depende de que haya utilidades. O sea, si la empresa perdió plata, no puede recibir, no le van a, que le van a distribuir miseria. O sea, no tienen, no hay nada, o sea, para distribuir. O sea, depende de la generación de utilidades de la empresa. O sea, por eso esa distribución ahí es residual, ¿no es cierto? Es dependiendo de que exista utilidad en la empresa. Entonces ahí sí recién puede, puede recibir una retribución. En cambio, por ejemplo, el tercero no. Ya sea un banco, no sé, la FIP o lo que sea que vos le debes plata, bueno, te va a cobrar intereses. Entonces, bueno, esos intereses es porque, bueno, porque vos hiciste uso de un capital que no era tuyo, que era es un pasivo. En ese caso pagas un interés. En algunos casos, en otros casos por ahí no lo pagaste, qué sé yo, a lo mejor a un proveedor le demoraste el pago y usaste la plata un tiempo más y le pagaste tarde y el proveedor no te cobró intereses, bueno, ahí saliste ganando. Pero en general va a haber una retribución por ese capital que vos estás usando que es de terceros. En cambio, y ahí digamos, pactas de antemano un interés, tenés pactado un interés. En cambio, digamos, los propietarios no. Los propietarios dependen de que haya utilidades para obtener una retribución de la financiación que hicieron a la empresa. Esto es todo lo que vinimos hablando en la primera parte. Bueno, y ahora vamos a ver qué son los derechos políticos. O sea, además de brindar derecho a participar en distribución de utilidades, también otorgan derecho a participar en la toma de decisiones en las asambleas de accionistas. O sea, esos son los derechos políticos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos, por ejemplo, las acciones, además de tener un valor nominal, otorgan derecho a voto, o sea, te dan votos. Por ejemplo, puede haber acciones de dos tipos en general, ¿no? Acciones que sean ordinarias y acciones que tienen algún privilegio. O sea, las acciones ordinarias son las partes en que se divide el capital y que tienen, digamos, derecho a percibir utilidades si las hubiera y otorgan votos. Otorgan votos. Puede tener un voto o más de un voto. A veces pueden tener voto simple, un solo voto, o voto múltiple. Puede ser hasta 5 votos. ¿Qué es eso? ¿Por qué algunas pueden tener un voto y otras pueden tener más de un voto? Porque a veces depende de las distintas series de acciones. O sea, el capital de una empresa a veces se conforma de distintas series de emisión de acciones. A veces emitís acciones y por ahí después se hace una ampliación de capital y se hace una nueva emisión de acciones y por ahí las nuevas acciones, a lo mejor las otras tenían un voto y esta haces una emisión con 5 votos, por ejemplo. Bueno, entonces puede haber grupos de acciones que tienen un voto y grupos de acciones que tienen más de un voto, conviviendo, o sea, dentro del capital de la empresa. Entonces, en este caso, una acción tiene, por ejemplo, puede tener un solo voto o puede tener más de un voto. Como en este caso, hasta 5 votos. Dice, no pueden emitirse acciones de voto privilegiado, o sea, de más de un voto, después que la sociedad ha sido autorizada a hacer oferta pública de sus acciones. O sea, que una vez que una sociedad cotiza en bolsa, ya directamente no puede emitir acciones por más de un voto. Pero puede haber acciones que son las que se conocen como preferidas, que tienen alguna preferencia patrimonial y esas a veces pueden tener voto, pero generalmente carecen de voto. Son acciones preferidas, son como una especie eh, eh, es un accionista que, digamos, actúa como si fuese un inversor eh, externo, es un accionista, pero tiene una ventaja que
¿Por qué tiene preferencia? Porque a lo mejor a esas acciones preferidas a veces tienen un dividendo fijo. O sea, pagan un dividendo fijo independientemente de lo que haya de utilidad o no. O sea, digamos, aseguran un dividendo fijo. ¿Y por qué a veces se emiten acciones así con estas características? Bueno, porque son acciones que a veces se emiten precisamente porque se busca a lo mejor ampliar el capital y a veces para conseguir inversores se decide dar algún tipo de preferencia patrimonial, es decir, alguna ventaja en cuanto a la retribución que tenga el accionista que pone el dinero. A veces esto puede pasar porque a veces se recurre a esto para poder conseguir inversores. Por eso se les da algún tipo de preferencia patrimonial. O sea, se les da la posibilidad de que a lo mejor cobren algún dividendo fijo. Y a veces pueden cobrar el dividendo fijo y después también participar en la distribución del resto. O sea, se aseguran una distribución y además después participan en las utilidades comunes. Puede ser así o simplemente pueden tener ese fijo y nada más. O sea, puede haber de las dos. Pero todos estos son derechos que tienen las sociedades que tiene, o sea, acá cuando hablamos de derechos políticos estamos hablando solamente de los votos. Yo ahí les comenté también alguna preferencia patrimonial, como les dije, que a lo mejor pueden tener alguna posibilidad de que les otorguen algún tipo de dividendo fijo. Pero eso es una preferencia patrimonial. Todo lo demás es el tema voto. Acciones ordinarias que pueden ser de un voto, de más de un voto, y las preferidas que pueden tener voto o no. Eso depende de las condiciones de emisión. Vuelvo a repetir que si tienen alguna pregunta, me digan. Vamos a ver un ejemplo práctico. Fíjense, acá vamos a tener dos empresas. Una la vamos a llamar emisora. Esta la emisora es la empresa en la que se va a invertir. O sea, por eso es emisora, la que, digamos, tiene un capital y la otra empresa participa en una empresa, en otra, ¿cierto? Bueno. Entonces la empresa emisora dice posee un capital conformado por acciones. ¿Cómo son esas acciones? Bueno, 1000 acciones ordinarias de 100 pesos cada una y que cada una de esas acciones tiene un voto por acción. O sea, que total de los votos posibles son 1000 votos. O sea, vamos de nuevo. Tienen 1000 acciones ordinarias. 1000 acciones ordinarias. De un voto por el valor nominal 100 pesos. O sea, el valor que tiene cada acción nominalmente es 100 pesos. A su vez, tiene un voto por acción. O sea, cada acción tiene un voto. Y los votos posibles de estas 1000 acciones son 1000 votos. O sea que si yo tengo 100 de estas acciones, tengo 100 votos de los 1000. Y también hay otra serie de acciones, que son acciones también ordinarias, son 1000 acciones también, que también valen 100 pesos, porque recuerden que dijimos que el valor nominal era igual para todas, pero que esta en lugar de tener un voto por acción, tiene 5 votos por acción. 5 votos por acción. O sea que estas 1000 acciones representan 5000 votos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay, en número de acciones, hay 2000 acciones ordinarias. Y en número de votos, 6000 votos. 2000 acciones y 6000 votos. Entonces, la sociedad inversora tiene, de estas acciones que emite la emisora, tiene
100 acciones ordinarias de un voto. O sea, de este grupo de acciones tiene 100. Y de este grupo de acciones tiene 600. O sea que tiene 100 acciones de un voto y 600 acciones de 5 votos. Si sacamos la cuenta de la cantidad de acciones, tiene 700 acciones sobre 2000 acciones. 700 sobre 2000. 700 sobre 2000. O sea que tiene el 35% del capital. 35% del capital. Esta es la participación en el capital. O sea, tiene el 35% del capital. Si nos vamos a la parte de votos, vamos a encontrar con que tiene, de los votos, tiene, con las primeras 100 acciones, tiene 100 votos. Y con las 600 acciones del segundo grupo, tiene 3.000 votos. O sea, 600 acciones por 5 votos, 3.000 votos. O sea que reúne en total 3.100 votos. O sea que del capital tiene el 35%. Pero de los votos tiene el 51,67% de los votos. Se dan cuenta que hay dos cosas acá para tener en cuenta. Por un lado tenemos la participación en el capital, o sea, si decimos, ¿de qué es dueña esta empresa inversora? ¿De cuánto es dueña de la otra empresa? ¿Del 35 o del 51,67? ¿De qué es dueña la empresa? ¿De qué parte es dueña? ¿Del 35% de la otra empresa, de la empresa emisora, o del 51,67% de la empresa emisora? Del 35%. O sea, la participación en el capital es el 35%. O sea, es dueña del 35% de la otra empresa. Pero tiene el 51,67% de los votos. ¿Para qué sirven los votos? Los votos sirven para tomar decisiones. Para tomar decisiones. En una asamblea se tienen que tomar decisiones y bueno, ¿y quién gana? Y el que tiene más votos. O sea, hay que tomar una decisión y bueno, se puede tomar por unanimidad porque están todos de acuerdo o se puede ir a votación porque no todos piensan lo mismo, entonces bueno, se debate, se discute el tema y bueno, y después llegado el caso se hace una votación y en la votación, bueno, el que tiene más votos, el que suma más votos, digamos, la alternativa más votada es la que gana. Entonces, bueno, perfecto. ¿Quién gana? El que tiene más votos. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque te permite tomar las decisiones, te permite hacer la voluntad social. Por eso es importante el tema de voto. Pero por un lado está la participación en el capital y por otro lado los votos. O sea, como dueña de la empresa es dueña del 35% de emisora, pero tiene el 51,67% de los votos para poder tomar decisiones. Son dos cosas distintas. Vamos a ver qué pasa cuando nosotros hablamos antes de participaciones directas e indirectas, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto lo habíamos visto antes, ¿no es cierto? Decíamos, la participación directa era una empresa A que tenía participación directa sobre estas empresas. Por ejemplo, sobre esta tiene el 70%. Acá habíamos dicho el 35%, bueno, acá en este caso, esta tiene el 70%, o sea, el 70% del capital, tiene el 25% del capital de esta empresa, el 8% del capital de esta empresa. O sea, en este caso tiene una participación grande de esa empresa, acá tiene una participación más chica y acá más chica. Son participaciones directas, van directamente. Ahora, estas participaciones son participaciones en la empresa. No me dice si con esto decide, porque acá no estamos hablando de voto, estamos hablando de participaciones. Y estas son las indirectas. Fíjense, tiene participación directa en esta empresa. La empresa A tiene participación directa en la empresa C, porque tiene una participación directa, pero como la C participa en la C1 y en la C2, entonces A tiene indirectamente una participación en estas empresas. ¿Por qué? Porque a través de la empresa C termina participando en C1 y en C2. Y esta otra es directa, también como la primera acá que vimos.
Bueno, ¿entendieron el tema de los votos y del capital? ¿Se entendió eso? ¿Se entendió eso? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Bueno, perfecto. Bueno. Entonces vamos a ver ahora, de acuerdo a la ley de sociedades, de acuerdo a las normas también contables, que se entiende por control de una sociedad. O sea, porque acá nosotros dijimos que el tema de los votos, teníamos acciones y votos. Teníamos el 35% de capital, 51,67% de los votos. Entonces, ¿cuándo una sociedad tiene control sobre otra? Entonces dice, la ley de sociedad dice, se consideran sociedades controladas aquellas en que otra sociedad en forma directa o por intermedio de otra sociedad a su vez controlada, posea participación por cualquier título que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en las reuniones sociales o asambleas ordinarias. Fíjense, dice control interno o control jurídico, o sea, la posesión de la mayoría de los votos necesarios para manejar la voluntad social a través del voto en las asambleas u órgano deliberativo de la sociedad. Y lo que vimos acá nosotros es esto. Dice, el concepto dice participación por cualquier título. Bueno, acá tiene una participación, no importa, por los títulos son las acciones, ¿no es cierto? ¿Por qué? No importa la cantidad de títulos que tenga o cuáles son los títulos. Dice, en este caso tiene el 35% de estas acciones. No importa cuál es la participación. Lo que importa es cuántos votos tiene. Tiene los votos, reúne los votos suficientes para hacer la voluntad social en las asambleas u órganos deliberativos de la sociedad. O sea, reúne los votos necesarios para poder hacer la voluntad social. Entonces, tiene acciones por cualquier título, no importa las que tenga, pero lo que sí importa es cuántos votos reúne. Si reúne, en este caso no tiene la mayoría del capital de la otra empresa, pero sí tiene la mayoría de los votos. Con esto es suficiente para tomar decisiones. Entonces, independientemente de la cantidad de acciones que tenga, ejerce un control sobre la empresa emisora. O sea, puede tomar decisiones sobre lo que tiene que hacer esa empresa emisora. O sea, tiene el control de esa empresa. Entonces, en este caso estamos hablando de una sociedad que controla a otra. Entonces, la sociedad en la que esta controla es la controlada. Si nos vamos a este esquema, esta empresa B puede ser controlada por esta, siempre y cuando A tenga más del 50% de los votos de B. En este caso tiene el 70% del capital. Acá no aclaramos cuántos votos tiene, pero si esta empresa tuviera más del 50% de los votos, la controlaría a esta empresa. Y acá también, si tuviera más del 50% de los votos, aunque tenga el 25% del capital, si tuviera más del 50% de los votos, la controlaría. Acá ya sería un poco más difícil, porque bueno, con un 8% por ahí es difícil que tenga más del 50% de los votos, pero si los tuviera también podría controlar si los tuviera. Pero, digamos, la participación es directa acá. Y acá, cuando hay una participación indirecta, si por ejemplo A controla a la empresa C, porque tiene el 70% a lo mejor del capital y supongamos que tenga el capital y los votos, y la controla a esta, y esta controla a C1, bueno, A indirectamente también la controla. ¿Por qué? Porque A le va a decir a C lo que tiene que hacer y C le va a decir a C1 lo que tiene que hacer. Y A le puede decir qué tiene que hacer C y qué tiene que hacer C1. Entonces le da las directivas a la empresa C y a su vez le da las directivas para que le informe a la empresa C1. Con lo cual, digamos, tiene la posibilidad de controlar también a esta empresa indirectamente, si tuviera
la mayoría de los votos, ¿no es cierto? Si tuviera la mayoría de los votos. O sea, si A tiene la mayoría de los votos para controlar a C y C tiene la mayoría de los votos para controlar a C1, entonces A controla también controla a las dos. Controla a C y controla a C1. ¿Me van siguiendo en esto? ¿O hay alguna pregunta? ¿Se entendió esto? ¿Hay alguna duda? ¿No? Bueno, bien. Vamos a ver qué pasa cuando a veces no hay control, pero la ley de sociedades le da un lugar, también un espacio, a que ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas o por los especiales vínculos existentes entre las sociedades. O sea, en este caso, que exista algún control externo o operacional a través de lazos económicos o contractuales que hagan depender a una sociedad de otra, contrato de licencia, concesión, agencia, franquicia, suministro, por ejemplo. O sea, que haya una influencia dominante, o sea, como consecuencia de una participación que tenga o como consecuencia de especiales vínculos existentes entre las sociedades, como puede ser esto, un contrato de licencia, locación, franquicias, etc. Bueno, entonces acá puede ser que no controle, pero que tenga algún tipo de influencia sobre otra empresa. Sobre otra empresa. O sea que no, si bien a lo mejor no tiene la mayoría de los votos, como acá analizamos en este caso, no tiene, supongamos que no tenga la mayoría de los votos, pero que tenga de alguna manera pueda influir en las decisiones. Sin tener el control puede tener alguna influencia dominante sobre otra sociedad. Eso puede ocurrir, ya sea porque o por la cantidad de acciones que tenga o porque tiene algún tipo de relación que permita que esa sociedad pueda tener algún tipo de influencia en las decisiones que tome. Por ejemplo, si una sociedad le otorga licencia para que fabrique un producto a otra, bueno, tiene cierta influencia. ¿Por qué? Porque el producto que está fabricando tiene una influencia, digamos, depende de una licencia que le brinda otra. Entonces puede ser que en ese caso exista algún tipo de vínculo o de influencia de una sociedad hacia otra. Entonces, la ley de sociedades, ¿qué considera vinculadas? Dice, se considera sociedades vinculadas a los efectos de la sección 9 de este capítulo cuando una participe más del 10% del capital de otro. O sea, acá medio que lo circunscribe también a un porcentaje. Es decir, un 10% considera una influencia. Mejor dicho, no influencia, sino vinculada. Dice, una sociedad vinculada. O sea, no hay control, pero hay un vínculo. Si fuera menos del 10, dice no, bueno, pero si hay ya un 10% es un vínculo. Y dice la ley de sociedades, si una sociedad participa en más del 25% del capital de la otra, tiene que comunicárselo, a fin de que su próxima asamblea se tome conocimiento del hecho. O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor yo puedo tener acciones de una sociedad y a lo mejor todavía no se le informó a la sociedad que yo tengo acciones de esa empresa. En algún momento hay que informarlo, pero supongamos que yo adquirí las acciones y todavía esa transmisión de las acciones no fue informada a la empresa emisora de las acciones, entonces bueno, corresponde que cuando tengo más del 25% lo comunique para que la empresa emisora tome conocimiento de que hay una empresa que tiene más del 25% del capital. Y en esta parte entonces la ley que hace establece obligaciones específicas cuando la participación de una en otra alcanza el 25%, o sea, notificarlo a la otra sociedad. Dice que hay que notificárselo.
Vamos a ver qué dice sobre esto la resolución técnica 21. La resolución técnica 21 que ya, o sea, acá, hasta acá vimos un poquito lo que dice la ley de sociedades, cómo lo enmarca la ley de sociedades. Vamos a ver qué dicen las normas profesionales, o sea, la resolución técnica 21, que es la resolución técnica emitida por la Federación Argentina de Profesionales del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, donde ahí establecen normas para los profesionales. Son las resoluciones técnicas que ustedes están viendo, están acostumbrados a ver. Entonces, bueno, esas resoluciones, esta resolución técnica establece determinadas normas, ¿no es cierto? Vamos a ver estas normas en qué se diferencian con las normas que son de sociedades. Entonces acá habla de, esta resolución técnica habla de valor patrimonial proporcional para entes relacionados, la consolidación de estados contables y de la información que hay que exponer sobre estas partes relacionadas. ¿Cómo se debe exponer la información? Bueno, acá esta resolución, salió una resolución a la 54 que yo les había comentado que algunas resoluciones se van a derogar y otras se van a modificar. Bueno, en la resolución técnica 21 va a haber una modificación respecto a la información que hay que exponer sobre partes relacionadas, pero eso va a entrar en vigencia con esta nueva resolución. De todas maneras, no vamos a hilar tan finito, simplemente se los comento, para que lo sepan nada más, pero va a ser un cambio, digamos, alguna modificación que va a quedar metida dentro de esta misma resolución, porque no es que se deroga esta resolución va a continuar vigente. Bueno, vamos a ver qué dice. En primer lugar, ¿cómo se debe medir la participación permanente en las sociedades sobre las que se ejerce control conjunto o influencias significativas? Acá vamos a entrar a hablar de cómo se debe medir, es decir, cómo debe registrar una empresa que participa en otra, cómo debe registrar el valor de la inversión, cómo debe medir el valor de esa inversión, cómo la va a medir ese valor, cómo va a medir esa participación. Es decir, si una empresa participa en otra, dice, bueno, en el balance, ¿qué valor va a tener esa inversión? ¿Cuál va a ser la evaluación de esa inversión? ¿Cómo va a medir el valor del dinero que tiene invertido en esa empresa? Bueno, pero se pueden dar varias alternativas, o sea, puede ser que exista control conjunto, que exista influencia significativa. Bueno, para cualquiera de estos casos, si se da cualquiera de estas tres alternativas, bueno, vamos a ver cómo tiene que ser medida esa inversión. Cómo tiene que medir la empresa inversora en esta empresa. Entonces, vamos a empezar a definir cuándo hay control. ¿Cuándo hay control? Nosotros ahí en el ejemplo que vimos, decíamos que una empresa tenía en este caso, en ese ejemplo que vimos, una empresa que tenía el 51,67% de los votos. Entonces, cuando decía que tenía ahí el 51,67% de los votos, tenía más del 50% de los votos, o sea que les permitía poder obtener la mayoría en una decisión en asamblea. Eso permite que pueda tomar decisiones. Entonces, vamos a ver un poquito cómo definimos el tema de control. Dice, es el poder definir y dirigir las políticas operativas y financieras de una empresa. El poder de definir y dirigir las políticas operativas y financieras de una empresa. O sea que la empresa inversora posee una participación por cualquier título que le otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en las asambleas. Esto es, poseer más del 50% de los votos posibles. Entonces, en nuestro ejemplo acá, tiene más del 50% de los votos posibles. O sea que, en este caso, estaría encuadrando en el control. O sea, la empresa que tiene
una participación por cualquier título que le otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en las asambleas. Acá es coincidente lo que dice las normas contables con lo que dice la ley. O sea, es tener más del 50% de los votos posibles. O sea, ahí coincide prácticamente de la misma manera que como dice la ley de sociedades. Pero también puede pasar que la empresa inversora posea la mitad o menos de los votos, o sea que no llegue al 50% de los votos necesarios para la voluntad social, pero que en virtud de acuerdos escritos con otros accionistas tiene poder sobre la mayoría de los derechos de voto para definir y dirigir las políticas operativas y financieras de la emisora o nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del directorio. Es decir, yo por ejemplo no tengo la mayoría de los votos, pero por algún acuerdo que tengo con otros accionistas, me otorgan la posibilidad de que yo tome las decisiones para definir y dirigir las políticas operativas y financieras de la empresa emisora y que pueda también nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del directorio. Es decir, si bien no tengo la mayoría, por medio de un acuerdo que tengo con otros accionistas, me permiten que yo pueda tomar las decisiones sobre esos temas. Con lo cual, en ese caso, a pesar de no tener más del 50% de los votos, podría igual tener el control de esa empresa. O sea, poder controlarla porque tengo el poder para tomar decisiones o para definir políticas, etc. O sea, en un caso es porque tengo la mayoría de los votos y en otro caso porque mediante esos acuerdos me han otorgado la posibilidad de que tome las decisiones. Bueno, muy bien. Esto es control. ¿Qué pasa cuando hay control conjunto? En este caso existe cuando la totalidad de los socios, o sea, la totalidad de los socios, o los que posean la mayoría de los votos, la totalidad o los que tengan la mayoría de los votos, celebren algún acuerdo y decidan compartir el poder de definir y dirigir las políticas operativas y financieras de una empresa. O sea que, por ejemplo, dos o más socios digan, bueno, yo tengo el 40% de los votos, el otro tiene el 10 y el otro tiene el 5, y decimos, bueno, entre los tres juntamos el 55, tenemos la mayoría de los votos, y nosotros firmamos un acuerdo escrito donde decimos que vamos a definir y dirigir en conjunto las políticas operativas de la empresa. Con lo cual, si vamos en bloque a tomar las decisiones, por medio de un acuerdo escrito, tenemos el control de la empresa. Pero no es que lo tiene individualmente uno de los tres, sino que los tres en conjunto tienen el control de la empresa. Por eso se dice control conjunto. A diferencia de este caso acá que decíamos que era, digamos, se le daba la posibilidad de que a alguien que no tuviera la mayoría de los votos, se le acordaba la posibilidad de que tome las decisiones. Acá directamente lo toman el grupo, o sea, un grupo dentro de la empresa vota de forma conjunta y entonces puede tomar las decisiones porque tienen un acuerdo escrito entre ellos y toman un acuerdo para poder tomar las decisiones de una empresa. Entonces, bueno, en ese caso existe un control conjunto junto con otros accionistas. Entonces, se entiende, dice que un socio ejerce el control conjunto de un ente con otro u otros cuando las decisiones mencionadas requieran su expreso acuerdo. O sea, cuando se ponen de acuerdo para poder tomar las decisiones de la empresa. Y hay una tercera opción, fíjense que la ley de sociedades no hablaba de influencia significativa, sino que hablaba de vinculación. Decía, cuando tienen un 10%,
ya tienen vínculo, se considera que son vinculadas y si tiene más de un 25% se lo tiene que comunicar. Punto, nada más. Habló de eso las sociedades. Pero la resolución técnica 21 va un poquito más lejos. Dice, habla de influencia significativa. ¿Y por qué esto es importante? Porque a veces aún no existiendo control, puede existir algún tipo de influencia significativa. Fíjense, en el control dice poder definir y dirigir las políticas operativas y financieras de una empresa. Y en la influencia significativa dice poder intervenir en las decisiones de políticas operativas y financieras de una empresa sin llegar a controlarla. O sea, acá puede definir, tiene el poder de definir y dirigir. En el caso de la influencia significativa, no tiene el poder de dirigir, o sea, de decidir, pero sí tiene poder para intervenir en las decisiones y que por ahí tengan una determinada influencia. O sea que ese poder intervenir significa, bueno, que puede influir en la decisión. Bueno, vamos a ver por qué puede definir. Entonces, en un primer, y sin llegar a controlarlo, o sea, no las controla, pero puede influir en las decisiones. Dice, se presume que se ejerce influencia significativa cuando se posea el 20% o más de los derechos de voto de la empresa emisora, salvo que la empresa emisora puede mostrar claramente la existencia de tal influencia. Fíjense, acá en un primer paso, la resolución habla de un porcentaje. Dice, si tenés 20% o más de los votos, se puede considerar que hay una influencia significativa. Dice, salvo que la empresa inversora pueda demostrar claramente la inexistencia de tal influencia. Es decir, si yo tengo más del 20%, el 20% o más de los votos, pero, digamos, no tengo poder de intervenir en las decisiones, o sea, no soy tenido en cuenta, no tengo forma de influenciar, porque a lo mejor no tengo forma de ejercer una influencia, de presionar, digamos. Cuando decimos influencia estamos hablando de decir, bueno, yo puedo presionar para una decisión. No tengo poder para presionar en ninguna decisión. Entonces por ahí, por más que tenga más del 20% o el 20%, a lo mejor no tengo una influencia significativa. Por eso la resolución dice, en primer punto dice, bueno, habla de un 20%, pero es como una especie de llamado de atención. Es decir, bueno, che, cuando hay un 20%, habría que ver si no hay una influencia significativa. Pero habría que ver otras cosas para ver si hay influencia significativa. Entonces, en definitiva, no es ni que tenga un 20 ni que no tenga un 20. O sea, el 20 es algo así un poco arbitrario que puso la resolución como para decir, bueno, si hay un 20% se puede presumir que puede haber una influencia significativa y, en todo caso, habría que demostrar que no hay. Y a la inversa, se puede presumir que no se ejerce influencia significativa cuando se posea menos del 20%, pero si puede demostrar que sí hay influencia, entonces en definitiva puede demostrar que sí puede haber influencia, o sea que puede llegar a presionar en las decisiones. O sea, en definitiva, la resolución dice, el 20% te marca un punto, dice, marca un límite, dice, si hay un 20 o más, se puede presumir que hay influencia, y si hay menos, se puede presumir que no hay. Ahora, teniendo más del 20 puede no haber influencia, o teniendo menos del 20 podría haber influencia, o no, tampoco, o sea, también, o sea, puede ser que haya o no, o sea, es independiente a veces de la participación. Ahora vamos a ver por qué puede ser que haya influencia independientemente del porcentaje, porque el porcentaje de por sí no marca que hay una influencia significativa, es simplemente una alerta. Es decir, mira, si hay un 20 o más, podemos presumir que hay influencia significativa. Y si hay menos de un 20, podemos decir que no. Y habría que demostrar que sí la hay, o sea, por otros motivos. Vamos a ver después cuáles son esos otros motivos. ¿Cuáles pueden ser estos motivos? O sea, supongamos que yo tengo un 20 o más, o tengo menos del 20.
¿cómo sé si en definitiva, o sea, eso dijimos que es una alerta, nada más. Ahora, ¿cómo definimos, en definitiva, correctamente si hay influencia significativa o si no hay influencia significativa? Bueno, la influencia significativa, dice, se pone en evidencia por una o varias de las siguientes vías. Por ejemplo, la posesión de una porción tal del capital que le otorgue los votos necesarios para influir en la aprobación de sus estados contables y la distribución de utilidades. Bueno, acá volvemos un poco a lo mismo. Acá te lo deja librado a una participación que le otorgue los votos necesarios para influir. Bueno, pero ¿para influir cómo? Porque yo a lo mejor tengo un 25%, pero ¿puedo influir así porque sí, porque tengo un 25%? Y no, no sé. Hay que evaluar otras cosas más. Por eso están estos otros indicios. La representación, por ejemplo, de la inversora en el directorio u órganos administrativos de la emisora. O sea, si por ejemplo yo invierto en una empresa y aunque tenga o no el 20 o más del 20 o menos del 20, pero yo tengo directores metidos en la administración de la empresa emisora, bueno, de alguna manera estoy involucrado en las decisiones que se toman. O sea, de alguna manera puedo tener cierta influencia en las decisiones. ¿Por qué? Porque tengo órganos de administración, de dirección metidos dentro, o sea, dentro de esa empresa. Entonces, si yo tengo representación en el directorio, en los órganos administrativos, podría estar metido ahí tomando algún tipo de decisión. Si yo estoy metido en el directorio, puedo tomar decisiones de política de la empresa. Entonces, existe alguna forma de presión o de presencia en las decisiones que se toman. Entonces, en ese caso, eso es un indicio para ver, o sea, un indicador de que puede haber influencia significativa. ¿Todo esto para qué lo estamos determinando? Bueno, porque dijimos que nosotros íbamos a evaluar de una determinada manera cuando hablamos acá de medición de las participaciones, tanto para el caso de control como control conjunto como influencia significativa, vamos a determinar una manera de medir la inversión. Entonces, por eso es importante que sepamos si hay control conjunto o si hay influencia significativa. ¿Para qué? Para después determinar de qué manera vamos a evaluar la inversión. O sea, por eso también necesitamos evaluar esa situación. Otro elemento que puede darnos la pauta de que hay influencia significativa es que la inversora pueda fijar políticas operativas y financieras de la emisora. O sea que de alguna manera, por algún motivo, pueda estar fijando políticas financieras y operativas de la empresa emisora. También podría pasar que existan operaciones importantes entre una y otra. Por ejemplo, que la empresa emisora sea inversora sea el principal proveedor o el principal cliente. ¿Y por qué esto es importante? Y ustedes imagínense que, por ejemplo, una empresa tiene inversión en otra, invierte en otra empresa, pero es su principal cliente, o sea que lo que la otra empresa produce, el principal cliente que le compra esa producción es la empresa esta que invierte. Y bueno, va a tener una influencia significativa. ¿Por qué? Porque es el principal comprador de su producción, o de lo que comercializa. Entonces, digamos, puede llegar a tener una influencia importante, porque es su principal cliente. Porque a lo mejor incluso el grupo económico está armado de esa manera. Entonces, si es su principal cliente, digamos, el motor de uno de los motores más importantes de esa empresa, porque le está permitiendo, digamos, comercializar su producto. O la inversa, si fuera el principal proveedor, o sea, si la nutre de materiales, materia prima, o lo que fuere, a esa empresa para que esa empresa pueda producir o vender. Entonces, de alguna manera,
la hace un poco dependiente. ¿Por qué? Porque ya sea siendo el principal proveedor o siendo el principal cliente, la hace un poco dependiente de sí misma, ¿no? También puede ser el intercambio de personal directivo entre inversora y emisora, o sea que exista personal directivo, directores de las empresas, que se intercambien entre sí en en ambas empresas. Entonces, digamos, como que participan mutuamente y de alguna manera las decisiones se van tomando un poco en conjunto, un poco de la mano. Entonces ahí habría también una influencia significativa. Otro tema también para influencia significativa podría ser una dependencia técnica. Supongamos que eh, la empresa inversora le otorga algún tipo de licencia para fabricar un producto. Entonces, a lo mejor la inversora la emisora está fabricando un producto con licencia que le otorga la inversora. O sea, si la inversora decide retirar la licencia, le puede crear un problema. O sea que entonces la hace bastante dependiente ahí. Eh, Otro punto también puede ser acceso privilegiado a la información de gestión de la emisora. O sea, que maneje información, que tenga, o sea, en realidad si maneja información o tiene algo así es porque debe estar también involucrada en la parte de directorio o algún órgano de administración. O sea, sería un poco complementando lo que sería el punto B o el punto E, a lo mejor, donde habla de que representación en directorio o órgano administrativo, bueno, porque por ese motivo podría ser que tenga también información, algún tipo de información de gestión. O sea que, digamos, está influyendo en determinadas decisiones. Por eso estaríamos hablando de influencia significativa. Entonces, repasando un poco, estamos hablando de control, poder definir y dirigir las políticas. Estamos hablando de control conjunto cuando se comparte ese poder definir y dirigir. Pero en ambos casos estamos hablando de poder definir y dirigir. Poder definir y dirigir. Y después hablamos de influencia significativa cuando era solamente intervenir, no dirigir, no el poder de decidir o de dirigir, pero sí de intervenir. Entonces ahí había influencia significativa. Y veíamos estos puntos. Entonces, una cosa que tenemos que tener en cuenta en la influencia significativa también es al practicar la evaluación de influencia significativa, o sea, cuando nosotros analizamos todos estos aspectos y decimos, bueno, puede haber influencia significativa, sí o no, también lo importante es ver cómo está distribuido el resto del capital. O sea, ¿qué pasa con el resto del capital? O sea, nosotros decimos, bueno, nosotros tenemos, porque ¿qué pasa? Yo a lo mejor digo, tengo el 30%. Entonces digo, bueno, tengo el 30%, puedo tener una influencia significativa. A lo mejor lo miro por el capital. No soy ni el principal proveedor, ni el principal cliente, ni tengo miembros de directorio metido en la empresa, pero tengo una participación de un 30%. Entonces digo, bueno, como tengo más del 20%, la verdad que puedo hablar de que puedo presumir que hay influencia significativa, pero resulta que a lo mejor el 70% está en manos de otra persona y esa persona es la que tiene, digamos, todo el poder de decisión. Yo ni siquiera me escucha, ¿puede tenerme en cuenta o no? Entonces, en realidad, eh, si ese capital está distribuido de esa manera, es probable que yo no tenga demasiada influencia. Puede ser que sí, puede ser que no. Depende si soy escuchado o no. Pero ahora, si el resto del capital, a lo mejor el 70% restante, está distribuido en un montón de personas que tienen un 5%, un 3%, así, digamos, yo pese a que no tengo la mayoría, pero tengo el mayor porcentaje tomado individualmente, puedo tener un mayor porcentaje. Entonces a lo mejor, digamos, mi opinión puede ser más tenida en cuenta porque soy a lo mejor, digamos,
si bien no tengo la mayoría, pero a lo mejor soy el principal accionista. Y entonces por ahí puede ser que tenga una influencia en ese caso. ¿Por qué? Porque el resto del capital está muy dividido. ¿Mm? Entonces cuesta más a lo mejor que agruparse o entonces puede ser que yo tenga más poder de decisión. Entonces, en ese caso puedo tener una influencia importante. La existencia de acuerdos o situaciones que pudieran otorgar la dirección a algún grupo minoritario también. O sea que en ese caso, cuando nosotros decíamos que acá había un grupo, había un acuerdo que le otorgaban decisión a algún grupo, y bueno, si en ese caso esos tienen la decisión, yo por ahí me quedo afuera de influencia, o también la podría tener. O sea, siempre hay que evaluar, o sea, hay que evaluar un conjunto de elementos. Estos datos, estos que vimos acá, son importantes todos, o sea, que hay que evaluar, no podemos decir así nomás por un porcentaje o porque, o sea, tenemos que evaluar la situación para ver si hay influencia. Poseer derechos sobre acciones de compra o instrumentos de deuda que otorguen el derecho de voto potencial. Por ejemplo, si yo a lo mejor tengo algún derecho para adquirir acciones, para adquirir más acciones, o sea, bueno, en ese caso a lo mejor puedo llegar a tener alguna especie de dominio o de influencia. O instrumentos de deuda, por ejemplo, qué sé yo, que haya obligaciones negociables que se puedan llegar a convertir en acciones. Las obligaciones negociables son como una especie de préstamo. O sea, la empresa emite una obligación y esa obligación la compran algunos y tienen derecho con eso a recibir una rentabilidad, por ejemplo. Esas obligaciones, por ejemplo, a veces pueden tener una opción de convertirse en capital en algún momento, de canjearse por acciones y terminar convirtiéndose en capital. Entonces a veces los poseedores de esos instrumentos por ahí le pueden llegar a otorgar en algún momento una posibilidad de adquirir una participación accionaria mayor, con lo cual pueden llegar a tener una influencia significativa. También la existencia de restricciones severas a largo plazo de transferir fondos a las inversoras. Bueno, eso también podría ser algún tipo de restricción, algo así que habría que tenerlo en cuenta también. Son distintas situaciones, distintos temas que hay que tener en cuenta cuando se analiza una situación de influencia significativa. Bueno, y después también hay que tener en cuenta la incapacidad de ejercer influencia significativa. O sea, si hay alguna situación en la que no hay capacidad para poder ejercer esa influencia. Por ejemplo, que las acciones por parte de emisora que posean en cuestionamiento la capacidad inversora de ejercer influencia significativa tengan juicios o demandas por parte de emisora e inversora. O sea, que haya algún tipo de demanda entre esas empresas. La renuncia por parte de inversora a ejercer derecho significativo en su condición de accionista de la empresa emisora. O sea que por ahí pueda existir alguna renuncia a ejercer algún derecho para poder ejercer influencia. La concentración del capital de emisora en un grupo pequeño de accionistas que operan la empresa emisora sin considerar en forma sistemática los puntos de vista de la empresa inversora. Bueno, eso también puede ocurrir. La no obtención de información contable a fin de poder aplicar el método de valor patrimonial proporcional. Bueno, esto después lo vamos a ver, qué es el método, porque todavía no hablamos del método de valor patrimonial proporcional. La no obtención por parte de la empresa inversora de una confirmación escrita de la dirección de la empresa emisora respecto de las explicaciones e informaciones requeridas. O sea, en cierta forma cuando, bueno, o sea, podés pedir explicaciones, pedir información, ampliación de información, etcétera, y por ahí no se te dan esas informaciones o se te retasea información, etcétera. Ese tipo de cosas que pueden suceder. Bueno, son cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que eso hacen que podamos tener, que no estemos en condiciones de ejercer influencia significativa. Bueno, vamos a ver en qué consiste o qué es, entonces cómo puede ser la medición que se deba hacer. Acá aparece el concepto del método de valor patrimonial proporcional.
Lo vamos a definir un poquito ahora, pero no vamos a ahondar demasiado porque después lo vamos a seguir desarrollando en la próxima clase. Voy a hacer una pequeña entrada y después por lo menos para dejarlo planteado, y después lo vamos a seguir redondeando en la próxima clase. O sea, cuando nosotros analizamos la situación de control, control conjunto, influencia significativa, dijimos que era ¿para qué? Para ver cómo vamos a terminar evaluando esa inversión, cómo vamos a terminar evaluando esa participación. Bueno, una forma de evaluarlo es, o lo que propone, es decir, evaluar con el método de valor patrimonial proporcional. O sea, este es un método de evaluación, o también llamado método de la participación o consolidación en una sola línea. Es un método de contabilización de las inversiones permanentes, o sea, las inversiones en las que se participe en forma permanente. Acuérdense que cuando decíamos participar en forma permanente era participar con el ánimo de quedarse participando en una empresa, o sea, quedarse en esa empresa, o sea, no es una participación transitoria como puede ser la compra, venta de acciones, así, todo el tiempo, en forma así transitoria, sino participar en una empresa y quedarse con esa inversión. Bueno, esa es la participación que llamamos permanente. Entonces, inicialmente nosotros registramos al costo, es decir, compramos una participación y la registramos al costo, es decir, al valor en que compramos. Adquirimos una inversión en X pesos, bueno, y digamos la registramos por ese valor. Bueno, entonces registramos ese valor de compra. Ahora, ¿qué ocurre? Ese valor de la inversión, a partir del momento en que nosotros tengamos vayamos tengamos influencia significativa o control conjunto, tenemos que darle un tratamiento distinto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con este método de valor patrimonial proporcional que permite ir reconociendo qué parte de la empresa tenemos. Cuando nosotros decíamos, por ejemplo, en el caso que habíamos hablado acá, que teníamos el 35% del capital, lo que tenemos es el 35% de la otra empresa. O sea, el 35% de qué. Si nosotros somos accionistas de una empresa y tenemos X cantidad de acciones, por ejemplo, que representan el 35%, ¿somos dueños del 35% de qué? A ver si me dicen. O sea, yo como accionista tengo el 35% del capital de una empresa. ¿Soy dueño de qué de la empresa? ¿Del 35% de qué? Pregunto. Del patrimonio neto. Exactamente. O sea, soy dueño del 35% del activo, pero también del 35% del pasivo. O sea, yo tengo parte del activo y parte de la deuda. O sea que yo en definitiva lo que tengo es una participación en el patrimonio neto. Entonces, cuando una empresa invierte en otra, dice, por eso se llama este método se llama método de valor patrimonial proporcional, porque dice, vas a medir en función de qué, de la porción que vos seas dueño del patrimonio neto de la otra empresa. Entonces vos si tenés el 35%, tenés el 35% del activo y el 35% del pasivo de la otra empresa. Entonces tenés el 35% del patrimonio neto de esa empresa. Con lo cual, lo que en un primer momento tomaste a valor de costo, ahora vas a tomar el 35% de ese patrimonio neto. O sea, y de esa manera, ¿qué estás haciendo? Estás reconociendo las pérdidas y las ganancias obtenidas por la emisora. O sea, se está reconociendo
el 35% del patrimonio neto. ¿Y el patrimonio neto de qué se compone? De aporte de los propietarios y de resultados acumulados. O sea que cuando vos tenés patrimonio neto, tenés un pedazo de los aportes y también tenés un pedazo de los resultados acumulados de la empresa. O sea que, y como eso es dinámico, o sea, el patrimonio de la empresa se va modificando, el patrimonio neto se va modificando también, entonces a través de los resultados que va obteniendo, vos te vas tomando proporcionalmente la parte que sos dueño de los resultados. O sea, lo haces devengándolo. No esperás que se distribuyan. Simplemente cuando se produce el resultado en la otra empresa, vos ya registrás la participación que tenés en el patrimonio de esa empresa, con lo cual dentro de ese patrimonio están los resultados. O sea que vos tomás la parte de los resultados, ya registrás la parte de los resultados que son tuyos. ¿Me van siguiendo ahí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Después lo vamos a ver un poquito mejor con números y lo van a tener más claro. Pero en principio es este concepto. O sea, yo soy dueño de esa parte, de un pedazo del patrimonio neto. Y ese pedazo del patrimonio neto tiene metido no solamente el aporte, sino que también tiene los resultados de la empresa. O sea, los resultados también soy dueño de los resultados, de una parte de esos resultados. Por eso dice, los dividendos en efectivo, ya esto es un poquito más técnico, y se reducen el valor de la inversión y las variaciones cuantitativas en el patrimonio neto de la emisora, modifican el valor de inversión de la emisora. ¿Por qué? Porque cuando se distribuyen dividendos, si yo tengo un pedazo de los dividendos, el día que se distribuyen, se va a reducir el patrimonio neto porque se distribuyeron dividendos. Entonces, yo voy a tener menos patrimonio neto, pero como un pedazo de esos dividendos me van a venir para acá, bueno, lo voy a tener por otro lado. O sea, es como cuando hay una distribución de dividendos, ¿qué pasa? Si vos tenés el 35% de una empresa, tenés el 35% del patrimonio neto. Si un pedazo de ese patrimonio neto se distribuye, bueno, el 35% de lo que se distribuya me lo distribuyen a mí. Entonces no es que no tengo más eso, sino que pasó de ser un pedazo de la empresa que es mío a ser directamente mío esa parte. Ya esa parte me la dieron. Entonces esa ya me quedó para mí. Y de lo que quedó en la empresa me queda el 35%. O sea, eso es un poco el concepto. Por eso cuando hay una distribución de dividendos, bueno, la parte esa ya me quedó. Por eso, digamos, se separa, digamos, se reduce ahí el monto de la inversión. ¿Cuándo se va a aplicar este método? Este método se va a aplicar desde que se ejerce control conjunto o influencia significativa. O sea que cuando ocurre algo de esto, corresponde aplicar este método, evaluar de esta manera. Entonces, fíjense, ¿por qué nosotros queríamos determinar si había control conjunto de influencia significativa? Porque de esa manera, si llegábamos a esa conclusión, entonces íbamos a aplicar este método, el método de valor patrimonial proporcional. Íbamos a aplicar este método. Entonces, cuando hay control conjunto de influencia significativa, tenemos que evaluar la inversión sí o sí con este método. Y esto se va a discontinuar si en algún momento se hace una venta de nuestras acciones, vendemos parte del capital que tenemos o por X motivo quedamos con una tenencia que ya no tenemos ni control conjunto, ni influencia significativa, y entonces si ya desaparece cualquiera de estos puntos, entonces ya tenemos que discontinuar la aplicación del método y hacerlo a costo, evaluar a costo más dividendo. Después vamos a ver bien cómo es eso. O sea, costo más dividendo sería que yo en lugar de apropiarme de la participación que tengo, digo, la evalúo a costo, a lo que me costó. Y ahí la tengo evaluada ese valor. Y llegado el momento, si me distribuyen dividendos, recién ahí registro esa ganancia. No es que la voy devengando con el balance de la otra empresa, sino que lo voy haciendo en la medida que reciba, que vaya recibiendo los dividendos, en el caso que evalúe a costo. Bueno,
Bueno, vamos a dejar acá porque ya no voy a tener tiempo de entrar en estos detalles y le voy a tirar unos conceptos así muy en el aire. Me gustaría que por ahí me digan si hasta acá, lo que dimos hasta acá, usemos estos minutos que nos quedan para aclarar si hay alguna pregunta que tengan sobre lo que dijimos. ¿Mm? Si no, después seguimos, continuamos hacemos un repaso de esta parte en la próxima clase y volvemos y retomamos el tema. Pero si tienen alguna duda puntual, me gustaría que me pregunten. Si hay alguna pregunta. Acá, el que debe discontinuarse. Claro, porque vos tenés obligación de aplicar el método solamente si tenés control conjunto de influencia significativa. Si no estás en ninguna de estos, si no tenés ninguna de estas situaciones, no tenés que aplicar este método. Tenés que valorarlo al costo, a lo que te costó. O sea, yo pagué esta inversión X pesos, bueno, la evalúo a costo. No al valor patrimonial proporcional. No registro un porcentaje del patrimonio neto de la otra empresa, sino que solamente lo registro a lo que me costó. No importa cuánto es, no importa cuánto representa ahí, cuánto me costó, nada más. A costo. No sé si queda claro. Igual lo vamos a ver con ejemplo eso, porque esto vamos a hacer algún ejemplo como para que se entienda. Pero está. Bueno, ¿qué otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, bueno, si, si no hay preguntas, nos vemos la próxima clase. ¿Mm? Bueno, listo, listo. Entonces, hasta el lunes. ¿Mm? Buenas noches.